Listo, ya. Listo, entonces hoy es un día muy especial para mí porque por primera vez iniciamos un proyecto como hermanos, un proyecto juntos que espero realmente pueda contribuir a que las personas puedan aprovechar el conocimiento que tienes porque realmente yo te admiro mucho como profesional y sobre todo como ser humano y creo que tienes un conocimiento estupendo que todas las personas realmente deberían aprovechar. Realmente como que es una historia que contar y estos años aquí en Australia como que he escuchado muchos podcasts, entonces he visto que realmente las historias pueden inspirar a las personas para grandes cosas, para que realmente las personas puedan seguir un ejemplo de vida que se puede salir adelante y que no todos estamos destinados a cumplir ciertos estándares y hay otros caminos. Entonces, pues, para comenzar, siempre hay dos formas de comenzar los podcasts. Ujú. Como comenzar desde una conversación en la mitad de la nada, así es el de Joe Rogan, o comenzar a hacer una introducción que acabo de hacer. Entonces ya sabemos cómo inicia nuestro podcast. Mm. Y, y pues nada, yo creo que en este primer episodio realmente debemos como contar un poco de historia para que las personas te conozcan, porque tienes una historia muy académica y te conocen en el gremio de la ciencia, pero las personas no han tenido la oportunidad de saber de dónde vienes y por qué pues, por qué la relevancia de este conocimiento, ¿sí? Ujú. Entonces, pues quisiera como, yo soy una persona normal, de a pie, Ujú. y la gracia es que tú nos puedas explicar como conceptos y de dónde vienes y todo eso. O sea, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de infancia? ¿Cuál crees que es? El primer recuerdo, eh, normalmente los recuerdos no tienen que estar conectados a un evento especial, simplemente son impresiones que perduran en el tiempo. El recuerdo el más antiguo que tengo es haberme caído de un carro cuando mi mamá nos sentó a Alejandro y a mí, y tengo perfectamente eh, en la mente la imagen del piso acercándose cuando a medida que iba cayendo y me pegaba. Ese es el recuerdo más viejo que tengo. Pero todos los recuerdos que tengo de infancia, los más antiguos, están relacionados con mis experiencias con Jaime Alberto y con Alejandro, que son mis dos otros hermanos. eh, Antes de que tú nacieras, eso fueron por lo menos 10 años antes de que tú nacieras. Mm. Y los recuerdos de crecer en Colombia y crecer en Girardot en un hogar que estaba fraccionado, eh, en un hogar que em, era el estándar, tristemente el estándar colombiano, que es un padre ausente, una mamá, una madre soltera, ¿no? eh, por el abandono y enfrentando la adversidad. Entonces, los recuerdos que tengo son de cómo mi mamá sortió esa situación cuando éramos muy jóvenes, eh, las alegrías de tener acceso a cosas que hoy en día son mucho más comunes, pero en ese entonces eran lujos. Y, y la experiencia de obviamente tener a Jaime Alberto con su disabilidad, con su disability, con su problema de salud, que obviamente también marcó muchas de las experiencias, no solamente mías, sino también tuyas en alguna medida, porque tú alcanzaste a vivir un par de años al mismo tiempo con él. Y Alejandro, y mi mamá, y mi mami Julieta, que era mi abuelita. Nos hablas mucho de Jaime Alberto. ¿Nos podrías como en resumen explicar la condición de él o cómo Jaime fue? Alberto tenía una parálisis cerebral, eh, producto de una meningitis. La meningitis es una inflamación de la capa de la membrana meningia que recubre el cerebro. Entonces eso significa que la descripción de la enfermedad es una descripción de cómo se muestra, pero no habla de la razón.
Entonces, la verdad no sé por qué Jaime Alberto tuvo esa inflamación en el cerebro que le produjo la parálisis cerebral. Pudo haber sido infección, pudo haber sido acumulación por algún defecto genético, no sé. De hecho, mi mamá tuvo la historia clínica. Yo tengo que mirar otra vez, porque mi mamá por algunos años mantuvo la historia clínica y valdría la pena mirar la historia clínica de Jaime Alberto. Pero Jaime Alberto tenía parálisis cerebral que obviamente mi mamá es mejor, está mejor capacitada para contar la historia, pero Jaime Alberto tuvo parálisis cerebral. Creo que, bueno, la parálisis fue una consecuencia, pero empezó con un problema de salud cuando tenía como 3 meses. Y creo que fue infección, pero eventualmente terminó en una parálisis completa que lo dejó con eh, problemas motores. ¿Y tú No qué, creo, no creo que intelectuales, sino motores. ¿Y tú qué rol asumiste frente a la enfermedad de él? Nadie asume roles negros. Lo que pasa es que como familia se enfrentan los problemas y los challenges, la adversidad. Obviamente como yo era el mayor y mi mamá no tenía otra forma, otra ayuda, pues mis tías y mi abuela, pero pues ellas no vivían necesariamente en la misma ciudad y mi mamá se estaba cambiando todo el tiempo, entonces yo ayudé mucho con Alejandro también al cuidado de Jaime Alberto, entonces cambiarlo, darle de comer, eh, ¿Y todo. la situación económica en general de ustedes, cómo era en esa época? Bastante precaria, como te imaginarás. Ok, ok. Mi mamá no tenía un empleo seguro. Mi mamá, que recuerdo, mi mamá intentó vender cosas, lotería, eh, lo que recuerdo, Ujú. sombrillas. eh, no recuerdo haber visto a mi mamá nunca con un empleo ¿Formal? formal. Y Eh, en ese sentido, ¿tú qué tipo de alimentación, de educación recibiste? Pues yo sé que la respuesta es obvia, pero realmente me parece importante conocer esos detalles. para poder explicar mi corta Sí. estatura. Sí. No, pues fue un hogar con mucha precariedad. Como cualquier otro hogar pobre, quita acceso a proteínas o carbohidratos, desmayarnos en las filas, que es cuando hace una formación antes de empezar clases, era, yo puedo sinceramente recordar 3 o 4 veces, que recuerdo, imagínate cuántas veces habrá pasado ¿Que te para que yo desmayaras me del acuerde hambre? de hambre, Hijo. en el Instituto Tolima, en el Kennedy, en el Romega, sentirse enfermo. Y cuando tú eras pequeño, o sea, la primaria, ¿qué tipo de educación recibiste? ¿Estudiabas? ¿Estabas interesado en la academia como tal? ¿O Sí, sí, siempre me interesó, pero realmente a mí me interesaba más las ciencias sociales que las ciencias desde chiquito? naturales desde chiquito. ¿Y qué? Pero siempre fui académicamente eh, interesado. Y la condición en ese momento, los primeros recuerdos que tienes, la condición de Jaime Alberto te hizo hacer como, tengo que estudiar más, o quiero aprender de la enfermedad de él, o algo así, ¿tienes algún recuerdo? Sí, no. Después, de pronto en el bachillerato, que empecé a pensar en seguir una carrera En el que me bachillerato. ayudara a Jaime Alberto, me ayudara con Jaime Alberto. Y el Y bachillerato, ya Jaime Alberto murió, you know, como 3 años luego de que yo empezara bachillerato. Creo que ¿cuántos estaba años en tenías más o octavo, menos cuando noveno. él murió? Yo tenía 13. Y cuando él murió, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdos tienes de la muerte de él? Em, no, pues me recuerdo, Jaime Alberto estaba con nosotros. Jaime Alberto y yo dormíamos todos en la misma habitación. Y Jaime Alberto dormía contigo. Y tú dormías en los pies y Jaime Alberto dormía. Entonces repartían los dos una cama y Alejandro y yo teníamos camas que no me acuerdo si eran gemelas o camarote, pero todos dormíamos en la misma habitación. Y, y cuando ¿qué? Cuando me levanté, yo todos los días me levantaba, o Jaime Alberto me levantaba porque a veces él empezaba a llamar para que lo cambiáramos porque se había sido hecho, sí. Yo recuerdo que me levanté y ya, a ver, ya era por la mañana, entonces yo normalmente me levantaba y
pues iba y lo besaba y empezaba a cambiarlo y todo. Y ya Jaime Alberto estaba muerto. Llegué y pues ahora sé que estaba muerto porque pues ya estaba frío y ya estaba completamente pálido. La temperatura había bajado, que me imagino que habría muerto por lo menos unas 3 o 4 horas antes. Pero pues yo sin embargo intenté... Yo estaba al lado de él Sí, tú estabas ahí en los pies. cuando murió. Sí, tú dormías ahí. Sí. Tú dormías a los pies de la cama de Jaime Alberto. Sí, yo Jaime estuve Alberto, con de él. hecho, no se quedaba dormido hasta que no viera que te iban y te ponían en los pies. Ahí sí él se quedaba dormido. Bueno, me alegra que haya estado con él. Pues no estaba haciendo mucho tampoco, Bueno, sí. pero sí está. Sí, pero no sé, o sea, cuando yo pienso en la muerte, creo que, que estar con alguien es bueno, ¿no? Por favor, sé fuerte por el podcast. Bueno, sí. Eh, sí, creo que, o sea, yo no lo conocí, pero creo que lo amo mucho. Ujú, claro. Ujú. Y creo que tenemos una oportunidad que él no tuvo Mm. y que tenemos que aprovecharla. Entonces, no sé, creo que la vida es muy corta como para no aprovechar, porque pues imagínate uno nacer así y no tener ningún tipo de oportunidades, ¿no? Mm. Pero bueno, voy a tomarme algo para mejorarme. Thank Porque you. igual, o sea, esto es una historia bonita, porque pues definitivamente después de pasar por tantas adversidades, como que pudiste continuar. Entonces, si quieres, cuéntanos, o sea, después de la muerte, de él, qué pasó, cómo fue. Cuando Jaime Alberto murió, yo dejé de ir al colegio. Eso, eso debió haber sido creo que fue en el 2013. No, en el 2014, de hecho. Fue en el 2014. O 2000, no, 2014, porque tú tenías 2 años. Ok. Tú eres del 2012, ¿cierto? No, yo soy del 1992. Pero sí, del 92, del 92. Solo un poquito. 20 años. Sí. Del 2000, sí. Después de la muerte de Mm, Jaime Alberto, pues a mí me dio muy duro. Entonces dejé de ir al colegio y luego estuve en la casa. Estuve en la casa probablemente por 2 o 3 años. ok. Pasé una temporada larga con mi tía Mary, con mi amita Mary en Villeta. En Villeta. Luego en Girardot, luego pasé tiempo en Bogotá. ¿Y cambiabas de colegios? No hice nada de colegio. Yo no volví al colegio. ¿Por cuánto tiempo? Nunca. ¿Nunca? Yo no volví. O sea, No, ¿a qué edad dejaste ir al colegio? a los 14. ¿Y 14 o y 13. cómo tienes un doctorado? Cuando creo que fue a los 17, espérate digo, creo que a los 18. A los 18 años, Ujú. como no había terminado el bachillerato, a los 17 años. Tengo que mirar esas fechas, de hecho. Sí. Pero creo que fue a los 17, 18 años, pues ya me dije, tengo que terminar el bachillerato y ponerme a hacer algo. Entonces... A los 17, 18 años. 17, Y 18 durante los 14 a los 17, 18, ¿tú estudiabas, leías algo por bueno, tu cuenta? sí, no, yo todo el tiempo leí, y cuando estuve, todo el tiempo iba a la biblioteca y leía por mi cuenta. ¿Y qué eh, leías? ¿Qué de te acuerdas todo, de leer? de todo, leí mucha ficción, novelas clásicas latinoamericanas. Un No, libro, no leí, un libro así que te recuerdes, que te haya marcado, que... realmente todos los libros me han marcado en la medida en que los he disfrutado, pero no... un libro, uno puede recordar un libro simplemente porque estuvo muy bien escrito o porque le abrió la puerta a uno, le abrió la puerta a una cultura a otro tiempo, o porque, como te digo, está bien escrito, tiene una buena narrativa, o porque le enseñó algo a uno. Yo puedo decir que muy pocos libros, si no ninguno, me ha enseñado algo. ¿De verdad? De verdad. ¿Y por qué? Porque no, así lo siento. Ok. Pero los libros han sido muy buenos. O sea, ahora, no es cierto. Uno
aprende principios, enseñanzas, em, recibe de alguna manera consejos de los libros, pero pues no puedo decir que este libro me cambió la vida. Sí, sí. Como hay mucha gente que tiene esa experiencia, de que tienen, o yo leí, no sé, qué libro cualquiera y dicen esto, desde entonces no soy el mismo, no puedo decir. Ah, Los ok, libros ok. sí cambian, nos cambian a nosotros. Simplemente no existe un momento coyuntural, una epifanía que que me sucediera cuando leyera algún libro. Simplemente con, con el tiempo uno Entonces, aprende cosas. Pero la cosa es que leí ah, ok, mucho leíste durante mucho. ese tiempo. Leíste literatura, pero no hiciste ejercicios matemáticos, No, química, física, que uno le enseñan en el colegio. sí, no. De pronto leí sí química orgánica. Recuerdo haber O leído. sea, tú a los 13 años leías química orgánica en una biblioteca. Sí. ¿De No, pues a mí verdad? me los regalos de que me daban de cumpleaños eran libros de biología. De biología, ¿y quién te lo regalaba? Mi amita Marta. ¿Sí? Ujú. Y mi mami Julieta también. Libros de octavo. Ni siquiera libros de octavo cuando estaba en primaria. Ok. Pero luego, sí, entonces me puse a estudiar muy juicioso. ¿Y cómo te Eh, graduaste de bachillerato? Porque y validé. Entonces en Colombia uno puede presentar un examen del Estado Ok. que cubre todos los contenidos del bachillerato y si lo aprueba uno como bachiller académico. Entonces eso fue lo que hice y saqué muy buen puntaje. Pero en un examen, o sea, porque yo En un entiendo, solo para examen. mí, Bueno, validar es hacer 2 años o no, ser... validar fue un examen, fue solamente un examen de Tú 2. estudiaste y... El examen, eso es el componente de que viene del Estado. O sea, uno paga para presentar ese examen, lo presenta. De todas maneras, existen institutos que lo preparan a Ah, uno. ok. Y yo hice 1 año y medio en Ah, donde creo que no fue 1 año y medio, sino creo que fue como un año. ujú, Pero eran como 2 meses. En 2 o 3 meses uno cubría todo lo de, digamos, octavo, noveno, o sexto, séptimo, después octavo, noveno. ok. Creo que era así. Pero sabes que no era así. Creo que el examen completo estaba separ- separado en componentes sociales, biología, Ujú. biología y química, electivas. Bueno, entonces tú en todo ese tiempo libre estudiabas y yo me acuerdo de verte haciendo empanadas con mi hermano y yendo a los colegios. Es correcto. O sea, Sí, pero creo que esas cosas son importantes contarlas porque tú, o sea, tú trabajabas sí, y no, estudiabas pues en tus tiempos libres. sí, yo también tenía que ir. Pues trabajaba con Alejandro tuvimos varios intentos de hacer compañías Ok. juntos. Eso fue después, ya como cuando tenía 18 años, 19 años. Ujú. Estuvimos todo el tiempo intentando diferentes negocios. ¿Qué tipos de negocios te acuerdas? Comidas rápidas, empanadas, Los dos hicimos. juntos como Desde antes, emprendiendo. sí, desde mucho antes. Nosotros nos ¿Desde qué quedamos. edad recuerdas más o menos? El primer trabajo que tuvimos Alejandro y yo fue recogiendo chances, que era una forma de juego que había en Colombia en los 80s, en donde la gente adivinaba los números en los que iba a caer la lotería y hacían apuestas, eso se Ok. llamaban chances. Sí, sí, sí. Y los hacían en la calle, en la calle habían puestos en donde la gente generaba recibos de las apuestas. Mm. Entonces nosotros íbamos y recogíamos esa plata y esos recibos y los llevábamos a la agencia principal y nos pagaban me acuerdo que fueron como 200 pesos el primer salario de un mes, una cosa así, hace mucho tiempo. Ese fue el primer trabajo y el primer emprendimiento con Alejandro fue vender mamoncillos. ¿Mamoncillo? Sí, no sé, mamoncillos es una fruta Mm. de Colombia que es como una especie de nuez Ujú. recubierta de una capa carnosa de... Tú explicas todo Porque, técnico. porque no No, sí, sabemos yo si, sé, si sí. yo digo mamoncillo y hay gente de Cali que no sabe qué es un mamoncillo, Sí, ¿sí? sí, yo sé, yo sé. Y pues, pero entonces la, lo vendíamos en la calle, entonces lo recogíamos Ok. en la casa, en el solar en el patio de la casa y lo recogíamos, lo poníamos en bolsas y nos salíamos a vender. No vendimos mucho, pero eso fue un No, intento que tuvimos nosotros de ¿y cuál emprendimiento. fue el que mejor les fue como que de tantos intentos? ¿Cuál fue que... Manos maestras para Alejandro.
Manos Maestras Manos Maestras es la empresa que actualmente tiene Alejandro en ese es el Colombia. emprendimiento de Alejandro. Y en mi caso, el mejor intento, lo más lejos que he llegado fue con la compañía. No, Con o mía. sea, eso es como saltarse. Emprendimiento es emprendimiento, Nero, ¿no? No, o sea, Emprendimiento estamos es. hablando de esa época en particular. Entonces, ninguno, pues el que mejor que nos fue, el de las empanadas, lo dio bien. Lo que pasa es que no supimos cómo hacer más fácil la ¿Y producción. la plata la reinvertían o qué hacían con la plata? Pero habían gastos, la reinvertíamos de alguna medida, pero es que no había, no había manera de reinvertirla. La única inversión sería grande comprando em, maquinaria y para recoger, o sea, para tener un retorno sobre esa inversión Sí, sí, iba a sí. tomar mucho tiempo. No Y valía la pues pena no, reinvertir en eso. sí, o sea, valdría la pena, pero se necesitaba el capital que no teníamos. En ese momento el único capital que teníamos Alejandro y yo era nuestras manos y el tiempo. Sí. ¿Sí me entiendes? No teníamos plata para meterle. Bueno, entonces tú seguiste y presentaste el examen. Presenté el examen, me fue Ujú. muy bien. Obtuve un puntaje muy alto, 384 sobre 400. 384 sobre 400. Ay, madre, casi perfecto. No, pero muy bueno, pero muy bueno. Pues, Y eso fue suficiente como para ganarme una beca. ¿una beca? Una beca que fue producto de un programa diseñado por Peñalosa en el año 99, creo, que se llamaba Los Mejores Bachilleres de Estratos 1 y 2 del distrito. Ok. Que fue una estafa de parte del gobierno. No fue una estafa, pero fue vendido como fue un crédito condonable. Ok. Eh, pero obviamente yo le veo que tuvo muy buena intención, pero fue mal ejecutado porque no definieron las reglas Ujú. del crédito, y cuando hay cambio de administración, obviamente la nueva administración Sí. no quiere continuar con los Con los antiguos, la antigua compromisos. regulación y todo Sí, eso. claro, porque pues afecta me El imagino, presupuesto. ¿no? Que les afecta el presupuesto. Entonces, como no definieron esas reglas, tuvo mucho tiempo definir las reglas, Bu- al punto en que terminó toda la gente pagando. La idea del programa inicial era que era un crédito condonable con base a méritos académicos, pero como no los definieron, Ok. al final los cambiaron. Entonces pusieron reglas que yo por lo menos no pude cumplir, Cumplir. como por ejemplo trabajar en Colombia por tanto tiempo, porque yo terminé viniéndome acá, no trabajé mucho tiempo y me vine acá, entonces no, al final no pude condonarlo, pero era un crédito condonable. Bueno, pero entonces, bueno, tú presentaste el examen, te ganaste una beca y ¿cómo fue la beca? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Beca La, dónde? ¿Qué la estudiar? beca era el derecho a me pagaban un estipendio, o stipendio, no sé cómo se dice, estipendio, mensual, una plata para Te sostenerme, dan un salario mensual. creo que era como 2 salarios mínimos mensuales por semestre o algo así, o Por un semestre. salario mínimo, sí, era como para los buses, Ok, y pagaban la matrícula, ok. y al final me tenía que pagarlo, la totalidad de lo que me pagaron, incluyendo la manutención es que se dice, am, pero sin intereses Bueno, pero... y sin intereses. Ok, Era bueno, eso, en ese sentido era bueno. ok. Y entonces terminé. No, pero, o sea, te dieron la beca y te dijeron, bueno, beca para estudiar, ¿qué? ¿Dónde? ¿Sí me Ah, ok, entiendes? O ok, ok. sea, Bueno, la beca, entonces la beca, me decían, ¿dónde quieres estudiar? Entonces, ¿dónde puedes elegir la universidad que quisieras? sí, en teoría, Ok, pero pues obviamente dependía de la carrera. Entonces yo quería estudiar ingeniería química. sí. ¿Y Entonces, por qué querías estudiar ingeniería química? porque la química me gustaba mucho, la química orgánica Por me los gustaba libros mucho. que habías leído. Sí, yo sí, mirando atrás, sí, me gustaba mucho la química ¿Y cuál elegiste entonces? No, pero entonces no había química. No elegiste. Bueno, porque el programa no fue, como te digo, ejecutado bien. Entonces no habían hablado con las universidades y las universidades no estaban como muy dispuestas a aceptarnos, Sí. sí, sin condiciones. Las únicas que fueron súper fáciles de acceder fueron los Andes y la Javeriana. Y creo Ah, que bueno, afortunadamente las mejores, ¿no? Porque pues
Las- Bueno, la mejor es la nacional, pero sí, eran buenas universidades. Y sí, sí. entonces lo que pasó es que estábamos, Entonces te dijeron en la Javeriana o en los Andes. entonces yo le dije, pues si es la Javeriana, entonces medicina. Entonces, Medicina. sí, entonces medicina. Y entonces nos dijeron, y Nada, en medicina. esta parte, no, nos dijeron, bueno, pero y yo en este sentido, pues sí, simplemente una impresión mía. No vi que la universidad estuviera muy contenta de recibirnos en el programa de Medicina. medicina. ¿Por qué lo viste? ¿Por qué lo Eh, dices? no sé. Ah, bueno, sí sé, porque lo que entiendo es que una parte del convenio que tenía la universidad y el distrito es que el distrito eh, recibía, la matrícula era más barata cuando la pagaba el distrito. Es Ok. decir, teníamos un descuento. Ujú. Entonces, aunque esto no estoy muy seguro, la verdad no estoy muy seguro. Pero la cosa es que te puedo decir que la universidad fue muy, la Javeriana fue muy insistente, o las personas en ese entonces, en que nosotros tuviéramos otras Opciones. opciones, que tomáramos otras alternativas diferentes a medicina. Ok. Y fueron, y porque realmente éramos una corte de por lo menos unas 10 personas o 15 personas que queríamos entrar a medicina, Sí. que terminaron solamente 3 o 4 Y haciéndolo. tú tuviste la oportunidad de conocer a esos. Y lo digo que hicieron presión porque dijeron, no los aceptamos en medicina de una, aunque todos teníamos la posibilidad. Ujú, Tienen que hacer un premédico y si ujú. no pasan el premédico, tienen que pagarlo y se salen del programa. Ok. Entonces eso produjo una coerción, ¿sí me entiendes? Nos obligaron, nos intimidaron Sí. de entrar. A muchos, incluyéndome a mí. Otros dijeron que sí y lo hicieron y lo pasaron. Entonces a nosotros nos hicieron fue hacer un curso pre-ciencias biológicas. Y entonces fue lo que yo me inscribí. Y pues obviamente en mi caso yo estaba súper paniqueado porque yo nunca había tenido educación formal Sí. y habían cosas, hay cosas que aún yo tengo falencias como son trigonometría o cálculo, que ya todo el mundo las tiene, pero en ese entonces, porque nadie se acuerda, pero en ese entonces eran para mí, eran Difíciles. debilidades porque yo Mm. pensé que las iba a utilizar. Me las enseñaron y fueron fáciles, porque ya, pues entonces me fue muy bien en el curso preuniversitario Ujú. y luego del curso de preuniversitario, no, es que tenemos problemas Tenemos un técnicos con productor, con nuestro productor que está haciendo ruidos en la cámara. que está todo noise. Sí. Y, Pues, y llegó, y sí, me fui. Entonces ok. vimos todos los cursos, trigonometría, cálculo, todo eso, y químicas, chévere, fue Bueno, bueno. bueno, pero entonces, bueno, dime textual, ¿por qué carrera elegiste? Entonces tú nos dio una opción. De todas maneras, no tuve que elegir en ese momento, pero la idea era elegir carreras que estuvieran disponibles dentro de ¿Y qué opciones te dieron? dentro del departamento, no del departamento, dentro de la facultad. Entonces Ujú, las opciones que había era biología pura, ujú. había microbiología industrial, microbiología agrícola y veterinaria, y bacteriología Ok, y ecología. ok. Eh, y ya, esas eran. Entonces, después había en el departamento también una iniciativa que querían hacer unos bioquímicos avanzados. Entonces tenían querían que de todas esas carreras elegir una cohorte de estudiantes que eran muy buenos, Sí, high performance, para que hicieran unos cursos más avanzados. Entonces yo decidí irme por microbiología, por bacteriología. bacteriología fue la Inicialmente, primera. sí, inicialmente yo estaba pensando en microbiología industrial, porque yo siempre he tenido el interés de trabajar en modificación de bacterias para recuperación de materiales, para degradar materiales. Por ejemplo, tú botas una bacteria en un botadero de basuras y esa bacteria empieza a A consumir comerse todo. toda la basura. Mm. Yo siempre Ush. he tenido esa idea en la cabeza. Entonces yo pensaba, pero luego empezó un poquito la experiencia que tuve con Jaime Alberto y la posibilidad de ampliar en ciencias biomédicas. De hecho, cuando yo estaba considerándolo, yo pensaba, si yo estudio microbiología, bacteriología, yo puedo hacer lo que quiero hacer.
con las basuras. Ok. Pero si estudio microbiología industrial, no voy a hacer lo que puedo hacer como bacteriólogo. Entonces elegí la bacteriología, que no me arrepiento un solo día de mi vida de haberlo escogido. Es Una bacteriología. bacteriología. Porque yo me acuerdo que tú estudiaste una carrera y después te cambiaste, ¿no? No, sí, bueno, de hecho sí, yo me matriculé inicialmente porque tenía que escoger, pero lo hice realmente O porque, sea, ¿cuál elegiste primero? creo que microbiología Y industrial. después te cambiaste a bacteriología. En el tercer semestre. Ok. Porque en la carrera, tienes toda la razón, porque en la carrera, todas esas carreras tenían una cosa que se llamaba el ciclo básico. Ujú. Y el ciclo básico era el mismo para todas. Ok. Entonces Entonces los primeros 3 semestres sí, la única te podías diferencia, cambiar. yo ni que tenía un uniforme. O sea, lo único en el papel era que yo era microbiólogo industrial. Pero todo el currículo era el mismo que iba a recibir si hubiera estudiado bacteriología. Fue antes de entrar al ciclo profesional, que fue creo que en tercer semestre, para empezar en el quinto semestre, después de cuarto, que yo tomé la decisión de meterme a bacteriología. ¿Y cómo fue la experiencia de pasar de hacer empanadas y estudiar por tu cuenta a llegar a la Javeriana? Que para los que no saben, la Javeriana es como de las mejores universidades privadas de, de Bogotá. Mm, Y pues normalmente en Colombia los que estudian allá no es la gente más educada, sino la gente que más plata tiene. mm. Entonces, ¿qué tal te sentiste con ese Pues ambiente? O sea, no sé. realmente todo el mundo fue muy amigable, Nice. sí, conmigo, Sí, sí, sí. pero aísla el hecho de no tener dinero. Porque ¿Por qué lo hice? Porque no te puedes quedar. Yo tenía que salir de la universidad. O sea, bueno, yo me iba muy temprano para poder estudiar por la mañana. Entonces yo llegaba por ahí a las 6:30, 7 de la mañana y tenía clase 9. Ok. Entonces yo tenía 3 horas sólidas de estudiar en la biblioteca por mi cuenta. Luego tenía clase hasta las, digamos, 11, 12 y luego tenía una clase a las 3 de la tarde. Pero, por ejemplo, no todas las veces tenía yo para almorzar. Entonces tenía que mirar si podía irme temprano para irme a la casa y comer en la casa porque pues no tenía. Y tenía esa presión de que pues por como no irme a llevarme comida de la casa, que sin embargo lo hice muchas veces también. Sí, sí, sí. A lo que quiero decir es que uno mismo se puede segregar en el sentido de que uno no se siente parte de la comunidad. Entonces yo no me sentía parte O sea, tú no te ibas a rumbear con no, ellos. lo hice un par de veces, sí, pero pues no, yo puedo decir que no disfruté la experiencia de la universidad en su totalidad. Yo experimenté lo que pude pagar, Ok. en el sentido de cuando tuve para salir, que fueron muy, muy pocas veces, ¿sí? Quedarme hasta, digamos, mucha gente en la universidad en ese entonces fue muy bonita en el sentido de que había posibilidades de quedarse. Terminabas tu clase a las 11 del día, pero tú te quedabas hasta las 5 de la tarde, o hasta Pero las haciendo 8 qué, de la noche, haciendo qué. hablando con los amigos y todo eso, pero cuando tenías para almorzar y desayunaste bien, ¿sí? Pero si Sí. ya no desayunaste sino un chocolate con pan y no has comido nada, pues a las 3 4 de la tarde ya quieres irte para casa a Obvio, comer. obvio. Entonces, sí, ¿me entiendes? Ese tipo de... Y tú me dices que llegabas 3 horas antes a estudiar. sí. Pero ¿eso lo hacían todos o...? ¿Por qué no? No, yo. No, me imagino que habrán otros estudiantes, siempre que era mi rutina. Mi Y tú rutina era- en ese pensamiento de la universidad, ¿tú pensabas, necesito ser el mejor porque quiero salir a emprender, a hacer de todo? ¿O tú decías, es la única oportunidad o lo hacías por gusto o Yo por lo qué lo hacías? hacía en parte por gusto, pero también parte por, ¿Aprender? por aprender, por salir adelante, como una oportunidad de salir adelante. Y tú tenías que tener un promedio determinado para Sí, mantener la beca sí. y tú lo mantuviste siempre. Claro, yo fui el segundo puntaje más alto de mi facultad cuando nos graduamos. De la Y no fui el primero porque una profesora de inglés no me calificó. Bueno, fueron dos situaciones. La Ajá. primera fue una profesora de inglés no me incluyó un examen que yo presenté. Sí, Entonces, digamos, eran 3 exámenes y uno me salió en 0 porque supuestamente no lo presenté cuando lo presenté. sí. Y ella me dijo, no se preocupe, se lo arreglo. Y después se salió del departamento, nadie me lo arregló. O sea, una nota que tenía que haberme quedado en 5 me quedó en, no sé, 3, Y eso te bajó el promedio y eso... 2,75, 3. Ok. Una. Y la segunda fue, que esa sí me dolió, que fue en bioestadística. Cuando en el programa teníamos teníamos un número de electivas y una de las electivas que yo tomé fue estadística, bioestadística con los de posgrado, o sea, los que estaban haciendo maestría y doctorado. Yo estaba en el pregrado, pero yo la cogí porque era bioestadística avanzada. Sí.
y las de un profesor que no me recuerdo, que era de la Universidad de Cornell, a colombiano, pero se entrenó en Cornell, y era catedrático de la Nacional. Yo no sé, el señor tenía una vaina con los javerianos, a pesar de que iba a trabajar a la javeriana, pero nos daba durísimo. ¿Sí? Sí, porque habían estudiantes de otras universidades que venían también a tomar la materia en la javeriana, porque era posgrado. Ok. Entonces, pero yo recuerdo que le daba muy duro a los javerianos. Y, y fue muy triste porque me pasó la misma situación con el inglés. Yo saqué, no sé si estoy completamente en lo correcto, pero fue como 5, 4, 5, 4, 7, y el ¿En último inglés? en bioestadística. Ah, ok, ok. En bioestadística. Entonces, Y el último examen, ujú. me hospitalizaron porque me quitaron la vesícula biliar. Mm. Y me hospitalizaron y me la quitaron. Y cuando no pude presentar el último examen, y cuando fui con excusa médica, le dije a este man que si podía presentar el último examen. Y me dijo, no, pero ¿para qué si usted ya pasa? Yo le dije, sí, pero me baja el promedio. Obvio. Y me dijo que no. Y esa gente no le importa, Me dijo, no no, yo tiene... no me voy a poner a hacer exámenes, usted pasa, y pasé como con 3,7, imagínate, sin Ah, presentar uno de los exámenes, imagínate lo bien que me fue. sí, sí. En- Profesores que no les importa sí, sí, o sea, la lo digo de situación forma- individual de cada Sí, estudiante. pero, pues no lo entiendo, sí, o sea, realmente él dijo, era 3,7, y él le tocaba hacer curva, porque todo el mundo se quedaba, porque es que fue bastante difícil eso. Pero me fue bien. Entonces no lo vio necesario. Dijo, ¿para qué me voy a poner yo a hacer un examen solamente para usted? Porque no podía repetirme el examen. Y usted ya pasó. Sí, sí, Y obvio. usted para qué va a poner a sentarse y a estresarse. Mm. Bueno, la cosa no quiso. Pero esas dos Entonces fueron las terminaste dos siendo... razones por las Ok. que yo no fui el primer. Se las tienes en la mente porque quería ser el primero. No quería, pero cuando dijeron que yo era el segundo promedio, me voy a Ahí pensar, sí. bueno, realmente si esas dos cosas me hubieran pasado, yo hubiera sido el mejor promedio Ok. de mi semestre. ¿Y cuál fue la primera? Ay, no me acuerdo cómo llamar a la chica. La chica era súper, súper juiciosa. Marta Sánchez. ¿Sí? Creo que se ¿Qué llama estará Marta haciendo Sánchez. hoy en día? Ahorita que voy a preguntarle a alguna compañera así de la universidad con las que tengo contacto. Creo que era Marta Sánchez. Marta Sánchez. Una Marta, pero no me acuerdo. Y cuando... Me da pena decir estas cosas porque de pronto llegan a escucharlas. Los recuerdo con mucho cariño, pero pues yo soy muy malo para recordar nombres. Sí, claro. ¿Y cuando te graduaste? ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Qué pasaba ahí en Cuando tu cabeza? me gradué y no, ni siquiera me gradué. Espérate, pienso. No me había graduado, en ceremonia. Cuando, espérate, me acuerdo cómo se llamaba, quién fue. Bueno, no importa... No, no, sí importa. Porque No fue, importa los detalles. no sí importa porque fue la directora del departamento de biología Sí. de la Javeriana, Ujú. que era amiga de la directora del área de biología de un colegio privado en Colombia que se llama el Tilatá. Ok. Y ella le dijo a la directora de biología, no recuerdo el nombre de ella, le dijo, estoy buscando un profe que venga y de medio tiempo o 3/4 de tiempo clase de biología a los estudiantes. Estoy buscando biólogos. ¿Usted conoce a alguien bien pilo, bien pilo? Y ella le dijo, ella era del departamento de biología, de la carrera de biología. Y ella Sí. dijo, yo conozco muchos biólogos, pero usted debería hablar con Luis Fernando, que es Ok. bacteriólogo. Entonces, por eso quiero que es importante, porque fue bonito el hecho de que a mí me tuvieron en cuenta cuando no Tú no estaban eras el buscando a alguien perfil, con mi perfil, sí. pero ella quería ayudarte. Pero ella me dijo. Y entonces me presentó, creo que por correo electrónico o algo así. Y terminé. Ah, bueno, entonces, muy bonito. Entonces, me dijeron de la oportunidad de estudiar ahí, de trabajar ahí, pero también al mismo tiempo pasé papeles para ser joven investigador de Colciencias. Ok. Entonces, lo que hice yo fue que empecé a trabajar part-time En el Tilatá. en el Tiratá como profe, y al mismo tiempo seguía haciendo investigación con la Javeriana porque yo me vinculé al Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, que es uno de los departamentos de la Javeriana que hace investigación, para trabajar en enfermedades genéticas. Y luego me empecé empecé a trabajar part-time, Ujú. y luego conseguí la beca de los
doctorados de jóvenes investigadores Sí. y empecé a trabajar. Pero ¿Cómo empecé a... si conseguiste una beca de jóvenes investigadores? esa era una beca en el sentido de que sí, era un estipendio, era ¿Para como, estudiar qué? no era para estudiar, era una beca para entrenamiento, como asistente de investigación, para entrenar más, ¿Y dónde entrenaste? como un semillero de investigación, ¿En dónde? con la Javeriana. Ok. Lo hice por un año Como algo haciendo... más específico, como un posgrado, pero técnico, no sé. no es un posgrado porque no daba una acreditación ni nada, era simplemente experiencia que le pagaban Te pagaban por eso. para que yo hiciera investigación y tuviera experiencia con la posibilidad de en el futuro empezar un posgrado que era el doctorado. O sea, tú pasaste de graduarte, de pasar dificultades pues, económicas durante toda la carrera y llegaste y te graduaste y consiste part-time en el Tilatá y part-time en el semillero. No, inicialmente part-time En el en el Tiratá y yo trabajaba en investigación ad honorem, no me ad honorem. pagaban. ¿Y No. porque, o sea, trabajas gratis? Sí, porque quería continuar con la investigación y quería seguir ¿Y entrenando, a mí me qué gustaba ir a la investigabas? Javeriana. Estaba trabajando en dos proyectos, uno era la cuantificación de aminoácidos en fluidos biológicos para el diagnóstico de enfermedades en neonatos, en niños, en bebés. Y la otra era aislamiento y caracterización de células mesenquimatosas humanas Ah, ok. para el establecimiento de un modelo de Morquio-A. Se llamaba el proyecto. Ah, Entonces, sencillo. parece mentira que trabajaba con algo así, que trabajaba con María Lucía, que es una muy ¿Y buena cuál amiga era el mía. objetivo de esos proyectos? O sea, Los para dos una proyectos, persona como yo uno de los que... proyectos era hacer valores de referencia, es decir, encontrar qué era normal en un grupo de diferentes parámetros de sangre en los bebés, mirar qué era normal con una técnica que no estaba establecida en Colombia Sí, para luego usarlo en el diagnóstico. Entonces, si algo no estaba elevado, tú podías diagnosticar enfermedades en un grupo específico de enfermedades genéticas. Ese ok. era uno. Y el otro era aislar unas células del cuerpo que Sí. eran capaces de producir cartílago o hueso, Ujú. que eran dos de los tejidos que se ven afectados en otra enfermedad genética. Entonces la idea era aislarla de esos pacientes para hacer modelos en el laboratorio para entender un poco más de la enfermedad. Ok. ¿Y qué tal esos niveles de investigación? Ahora, pues, ahora que tienes un poco más de experiencia, ¿qué consideras la investigación en Colombia? ¿Si era buena? ¿Si tenían los equipamientos? Sí, claro, sí, no, y estoy completamente sorprendido no sorprendido, yo no debería estar sorprendido, eso suena un poquito pedante, pero no, el nivel de investigación en Colombia es muy bueno. Sí, es bueno. Mm. ¿Qué Lo que hace pasa, falta para mejor es muy investigación? bueno, el nivel que se alcanza es muy bueno, el problema es que la extensión y el número de grupos es muy pequeño. Ok. Entonces, por ejemplo, hay grupos, digamos, todos los grupos de investigación en Colombia que producen alta calidad de investigación probablemente son el mismo número de grupos que tú puedes encontrar en, en dos universidades australianas. ¿Sí me Ok. entiendes? Sí, sí, sí. Ese es el único, en lo que yo La sé. única Ahora, diferencia hay que entender que yo no estoy familiarizado profundamente con el ecosistema de investigación en Colombia actualmente, no, actual. yo solo hablo de la época, Ah, no, en la época, de es que compararlo. estamos hablando de hace que casi 20 años, 25 Psh, mi años madre. atrás. Sí, Entonces, imagínate, no era el mismo nivel. Estaba empezando a coger momento. sí. Los grupos a los que yo pertenecía, la investigación que están haciendo ahorita no es incluso en general todo el departamento y toda la Facultad de Ciencias de la Javeriana no es ni la mitad de lo que es ahorita. O Ok. sea, ha progresado y estamos hablando de los mismos investigadores. Mm, Entonces es bastante bonito ver que los mismos profesores y investigadores que en ese entonces estaban empezando ahora han continúan. alcanzado un nivel de madurez en investigación del primer mundo, Sí. de acá, claro, sí. El problema es el número, ¿sí? El problema es que ese tipo de nivel no debería alcanzarlo solamente la Javeriana, debería estar la Universidad de Santander, la Universidad del Occidente, no sé, Sí, sí. ellos deberían tener uno o dos grupos que alcancen ese nivel Sí, y claro. no todos deberían estar tan narrow dentro de biomedicina, sino que deberían haber grupos Explorar que más. de nuevo no puede ser el caso. No es lo que yo veo, pero una vez más, yo no soy un experto como para Sí. poder decir si es así o no es así. No sé
qué nivel de publicaciones están alcanzando en inteligencia artificial o Sí, claro. ingeniería de materiales o física cuántica en Colombia, no sé. Bueno, pero devolvámonos un poco más a la historia porque, o sea, después... Let's do it. Let's do it. Me gusta. Entonces, bueno, estabas en el Tilatá y en el semillero. En el semillero, sí. No, Y- en Tiratá primero. Y después en el semillero. Luego, cuando salió el semillero, paré lo del Tiratá, creo, por un tiempo. ¿Ah, sí? Y me dediqué, sí. Full al semillero. Sí, porque Pero el teatro es ad honorem, sin pago. No, ya fue en el semillero, ya fue cuando me pagaron full time, entonces Ok. me dediqué ¿Y el solamente. sueldo era mejor que el colegio? No, el o- colegio era mejor. Pero decidiste ganar menos para aprender más. Sí, porque era parte de mi proyecto de vida en ese momento y pues la diferencia no iba a hacerme... Pero Y eran realmente, dos realmente si carreras una diametrales. persona puede ganar bien haciendo ese trabajo de investigación en Colombia. O sea, tú puedes tener un buen nivel de Negro, vida. Sí. Términos de salario. La pregunta es en promedio, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente que hace muchísimo dinero en investigación, hay gente En que Colombia. en Colombia, pero no es una industria, ¿sí? ¿Me Sí, entiendes? son 4 o 5 Sí, personas. para que se llegue a mantener, además, bueno, y por un lado, por el otro, no necesariamente es cuánto dinero vas a hacer, ¿sí? Pero el hecho de, por ejemplo, tener, que te puedas dedicar a la investigación, no para que te estés ganando más plata cada año, sino para que tengas la posibilidad de ejercer tu profesión, pero si no funciona o si no, ¿sí me entiendes? No estás contento, ahí puedas conseguir otro trabajo, ¿sí me entiendes? Sí. Por eso te digo, me parece que lo que necesitamos alcanzar es un nivel de extensión de cómo Ok. se desarrolla la industria. En cambio de estar solamente limitados a que si yo no, por ejemplo, si yo me voy para Colombia, trabajo en tres sitios, si acaso, 3 sitios en todo un país. Eso limita, ¿sí? Ok. Y si es para mi caso, imagínate, yo no estoy solo. O sea, es decir, que esos 3 sitios son donde por lo menos 200 o 300 personas les gustaría trabajar. Entonces, eso no Ok. es una industria saludable. Sí. Entonces, pero bueno, volvamos de nuevo. Al camino, si estamos con una línea del tiempo, Ah, quiero, como sea, el capítulo de hoy creo que realmente es importante como conocer tu historia así a grandes rasgos. pero hasta... Hasta llegar a Australia. Sí, porque no queremos darlo todo Sí. en el primer podcast. No, y después ya en otros Ahí capítulos. miramos Ah, cómo no, vamos no. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué Tú, estábamos tú hablando? estabas en el semillero, ya habías renunciado al Tilatá. Ok, sí, pero bueno, quiero hablar de la experiencia en el teatro porque fue muy bonita, fue Ok. muy, muy bonita, hice buenos amigos. ¿Qué clase dabas? Biología, química, pero Biología, ciencias- ¿en qué cursos? ciencias en general. Di en todos, pero formalmente di en todos porque pues colaborábamos mucho entre los profesores. Pero déjame volver otra vez porque cuando me invitaron a aplicar y fui a la entrevista, tuve la entrevista con, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, Isabel, Isabel, ok. creo que se llamaba Isabel la directora. Cano. Bueno, y el director de bachillerato. Y ellos también estaban como medio, no estamos muy convencidos porque es un bacteriólogo. Sí. Yo me había graduado con bacteriología. Pero estuvieron muy receptivos a mi personalidad y nos fue muy bien en la entrevista. Me fue a mí bien porque a ellos no lo tenía que ir bien, pero me fue muy bien y ellos decidieron Contratarte. apostarle Ujú. a dejarme. ¿Y tú, con esa experiencia profesional, estabas capacitado para dar cualquier materia de ciencias? Sí, claro, a Ya, nivel bachillerato sí, sí. sí. Sí, porque es que la enseñanza, la labor del ¿Bacteriólogo? no, la labor del profesor Sí. que enseña no es ser un experto en la materia, es de pronto, digamos que es como un requisito, pero no es el rol. El rol es transmitir el conocimiento. Entonces, desde que tú tengas la habilidad de presentar esas ideas y tener un impacto en las mentes que estás moldeando, o no moldeando, pero estás nutriendo. Eso es lo que necesitas hacer. De resto, yo te preparas la clase, ¿sí me entiendes? Yo te puedo dar una Sí, clase claro. de economía, pero desde que yo tenga ese rapport. ¿Y y qué esa fue lo forma- más bonito de ese profesor? No, todo.
fue una experiencia muy, muy bonita, muy bacana. ¿Qué tal te la llevabas con los pelados? Con los pelados bien, desde que no estuvieran muy cerca mío. Y con los profesores muy bien también. Ok. Y con las directivas muy bien. Fue una experiencia completamente all round. Y tuviste Estuvo la muy buena. oportunidad, me acuerdo, de viajar al Amazonas y todo. Viajar al Amazonas con los estudiantes y que pues obviamente la experiencia de ir al Amazonas fue bonita, pero fue bonita la experiencia de ir como profesor con un grupo Claro. de estudiantes al Amazonas de ciencias naturales y experimentar eso con ellos. ¿Y recuerdas a estudiantes en particular que Todos los recuerdo, no voy a nombrar Sí, obvio. porque no quiero que en todos los views me Sí, pongan sí. comentarios. Que te olvidaste de mí. Pero sí, no, tengo todos. Y de hecho, en alguna medida tengo información acerca de ellos a través de LinkedIn Sí, y social sí. media. Yo te he mostrado. Sí, de sí. hecho, este fue estudiante mío. Y Porque es no muy sé, bonito. siento que hay profesores que van porque les pagan, pero hay otras personas que sí son como Yo que creo lo que hacen por vocación. todos van porque les pagan, Sí, pero, sí, pero pero eso no limita la posibilidad de... No limita la posibilidad ¿de qué? De que la gente realmente em, mantenga esas experiencias y ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, pero se queda como dice en inglés. em, Y yo te digo que no sé porque no sé. se me acaba de olvidar. No, Me gusta pero- tratar de meterla con sí, la o sea, palabra. cuando uno... Cherish, like como cuidar ese tipo de cherish es diferente, como valorar ese tipo de experiencias. Valorar, ok. Cuando uno estudia inglés y español y comienza a perder vocabulario en ambos En idiomas. ambos. y, y ya para que empecemos a redondear la idea. Sí, sí, sí. Entonces fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho. Sí, Eh, eh, fue absolutamente fantástico compartir con mis compañeros de trabajo. sí. Y luego, pero pues obviamente no era el plan de vida para mí y tuve que renunciar al puesto Y te fuiste al semillero. al semillero y trabajé tiempo completo hasta que terminé y me vine para acá. En el semillero, no te tapes el micrófono. Perdón. Bueno, entonces, ahí, ¿en qué momento De comenzó? hecho, creo que hubo un tiempo que hice overlap por un tiempo. ¿Qué los es dos, overlap? que hizo al mismo tiempo el O sea, semillero al mismo tiempo. por Sí, un sí, tú tiempo. me dijiste que hacías part-time. Sí, y llegaba y trabajaba. ¿En qué Pero momento eventualmente tuve que hacer comenzó tiempo a completo. andarte la idea de venirte para Australia? Desde mucho tiempo antes. Pero primero fue la idea. O sea, ¿cuál fue el inicialmente, primer... Uy, Australia, ¿desde cuándo? El primer... Por se te ahí dañaron la cabeza. los últimos años de la ¿Universidad? de la universidad. ¿Y por qué? ¿Qué escuchabas de Australia o qué? No, yo me acuerdo que o eso siempre ha habido como periodos en donde tratan agentes migratorios se tratan de Sí, vender la idea de migrar en Australia, pero, Es que pero no lo era, hagan, no lo era hagan. yo siempre en mi vida he tratado de completar 3 o 4 objetivos con la misma tarea. Entonces yo decía, bueno, puede ser la posibilidad de tener un futuro. O sea, de ¿cómo se quedar- ven? Explícame eso otra vez, que creo que es importante. Cuando, Tres cuan- objetivos cuando en yo la mano. cuando tomo decisiones o hago algo, normalmente no es por cumplir un solo objetivo, tiene plan A a un B, pero se ejecuta de la misma manera. Como, por ejemplo. Por ejemplo, el venir a Australia. Entonces, venir a ¿Cuál es el Australia plan A? era, bueno, puedo tener la posibilidad de quedarme, simplemente porque el nivel de vida es más alto, así que así mantenga yo una profesión sin entrenarme más, va a ser bueno, pero si me entreno más, Igual va a ser puedo mejor. tener una beca. Obviamente, Australia es un país del primer mundo con muy buena educación. Y en últimas, peor caso, pues aprendo inglés y me devuelvo y puedo continuar mis estudios, que fue realmente el plan A. Ese era el plan A, venir Sí. acá a estudiar inglés. 7, 8 meses y tratar de aplicar a la beca de doctorados nacionales Ok. con Colombia, pero Y no. bueno, te entró la idea, comenzaste a trabajar en el semillero y en qué momento comenzaste a materializar la idea, a averiguar, a llamar, Desde el momento 1 yo tenía todo súper alineado. Ok. Dónde íbamos a llegar,
Lo único que no tenía era la plata. Ok, Pero o sea, tú trabajabas y ahorrabas para... sí, no, ahorré, imagínate, ahorré como 25 millones de pesos En esa época. hace 20 años. Como profesor part-time. Mm, yo prácticamente no vivía O sea, por a simbiosis. pesar de, a pesar de Por poder por simbiosis, fin sí, tener un salario, igual no te lo gastabas porque no, te estabas eso no, ahorrando. exacto. Ya estabas tan Obviamente, pues acostumbrado obviamente a... vivía con mi madre y pues obviamente Mm, eso obvio, obvio. sí Pero ayudaba. pues igual, Mm. las personas normalmente cuando no tienen, no están acostumbradas a un salario, se ganan algo y se lo gastan. Por ejemplo, yo nunca compré carro. Y yo pude haber llegado a comprar carro A a los 2 los meses. 3, 4 meses de haber. Tú andabas en Transmilenio. Andaba, sí, Transmilenio ya está. ¿Sí? Sí, claro, tampoco. Yo usé Transmilenio el día que se Yo inauguró, que también, era yo gratis. también. 2001 creo que era. Sí, 2001, mm, estoy seguro. Yo sí, me cuando... acuerdo, el Transmilenio era como un avión. ¿Y qué? Sí, entonces ya de empecé a ahorrar, empezamos a ahorrar con Sonia y tomamos la decisión de... ¿Quién es Sony? Eh, Ah, capítulo 2. no se esperan. Bueno, entonces ahí ya como comienza a nacer la idea. Ya, nació la idea mucho antes, pero empecé a trabajar hacia completar ese plan, esa idea. Me parece que como que ya hemos abarcado la primera parte y como ya en el próximo capítulo podríamos hablar sobre Australia y ya cómo llegaste acá, porque creo que es muy importante para tu historia como hacer énfasis en ese tema sin saltarnos, sin resumirlo. Vale. ¿Te parece excelente terminar acá? Sí, me parece que es un punto apropiado de inflexión. Entonces, a todos esperamos les guste, esperamos que realmente puedan aprender sobre estos temas y que este podcast sea como un espacio para poder experimentar una nueva historia y nuevos conocimientos que realmente todos tenemos la oportunidad de aprender algo durante el día. Mientras uno va al gimnasio puede estar aprendiendo una historia, un conocimiento que nos puede ayudar a ser mejores personas. Entonces creo que este podcast vale la pena y que me alegra tener la oportunidad de hacerlo contigo y creo que cuando uno siempre tiene que rodearse de personas más inteligentes que uno. Mm. Entonces tú no estás bien rodeado, pero yo... Estaba pensando, tengo que buscar mejor compañía para los sábados. Sí, yo estoy en el salón correcto y tú no. Pero bueno. Entonces espero les guste, se suscriban y dejen un like. Siempre quería haber dicho eso. Y Y una mención especial a nuestro a camarógrafo. nuestro productor ejecutivo, que Camarógrafo. yo creo que lo vamos a contratar y va a ser parte muy importante de este podcast. Ven y Ven y dices hello. hello. Rápido. Mm, Ok. Chao.